7 de la tarde en Chile, 8 de la tarde noche en Buenos Aires, en Argentina, en toda Argentina, ¿verdad? Ustedes no tienen más de un uso horario, ¿no? Que yo sepa. No, somos pobres. Bueno, Y, está bien. y cambian, Tienen uno solo porque no tienen plata para con tener uno más. todo el año. Y no cambian de horario, ok. Y no cambian de horario. Exactamente. Bueno, No, si no ok. nos confundimos. Si no se confunden, ya está. Argentina y Uruguay, acá señala Daniela. Ah, bueno, sí, Daniela Maldonado. Muy bien. Entonces vamos a hacer ya me acaban de decir que no haga tan larga la introducción porque hay harto para discutir, harto para hablar, alegar, controversias, etcétera, en el tema de hoy. Un nuevo programa de Conversemos Abiertamente de Salud Mental, muy rápido, con Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo, director de NEPSI, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo. Y hoy día nos vestimos de gala para recibir entonces a nuestra invitada, que no es primera vez que la tenemos, la psicóloga Mariana Urtueta, quien es psicóloga, obviamente, la directora de psicoterapia de área también. ¿Qué tal, Mariana? Gusto Muy de que bien. estés con nosotros hoy día. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias por tolerarnos de nuevo. Y hoy día, pues como ya puede anticiparse, ya lo habíamos anunciado, vamos a tratar de meternos en el tema, por cierto, controversial, de los tratamientos no médicos, por decirlo así, de los tratamientos no farmacológicos, concretamente, que pudieran, para anticipar las controversias, ser de utilidad para personas que sufren de trastornos bipolares, cualquiera sean sus formas. Yo quiero contar solamente una anécdota de mi formación temprana, cuando en épocas en que sobre todo en el ambiente lo que se entendía por psicoterapéutico era más que nada psicoterapia de orientación psicoanalítica, yo me acuerdo que se decía, para el trastorno bipolar no está indicado y la psicoterapia hace mal. Qué brutalidad. Y bueno, y por supuesto que el mundo de la psicoterapia hoy día es un mundo muy amplio, complejo, diverso, y de eso se trata, que hoy día podamos orientar a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen, gente interesada en los trastornos del ánimo y en la salud mental en general, para ilustrar un poco este mundo de cómo se ayuda uno mismo si sufre de esto, un familiar si sufre de esto, hoy día en particular en el ámbito de las psicoterapias o del trabajo psicológico, podríamos decir también, que se puede hacer con personas que sufren de este trastorno anímico o de estos trastornos anímicos de la bipolaridad. Ofrezco la palabra primero, antes de nuestra invitada, a Danilo y Sergio, que quieran abrir fuegos. Bueno, yo creo que lo dijeron en el digamos, vamos a discutir cuáles son las psicoterapias que pueden funcionar y que pueden no funcionar, pero me parece que también hay dos fenómenos, que lo decía Danilo antes de empezar, que las personas con trastorno bipolar son personas que sufren trastorno bipolar y no es lo único que les pasa el trastorno bipolar. Es más, el trastorno bipolar a veces deja de pasar, o sea, se controla y deja secuelas o deja huellas en la historia personal que hay que cicatrizar o remendar o volver a coser de alguna manera, y ahí también hay trabajo psicoterapéutico. Y después pasa otra cosa, es decir, lo va a contar Mariana, que hay que hacerse la idea de sufrir de trastorno bipolar, y a veces el hecho de sufrir una enfermedad psiquiátrica golpea contra algunos prejuicios o con algunas convicciones previas que uno puede tener, o con historias personales que van en contra del tratamiento, de la aceptación de la enfermedad, y eso no hay pastilla que lo arregle, eso se tiene que arreglar con psicoterapia. Entonces, insólito que hayan dicho en algún momento que la psicoterapia hacía mal, ¿no? Porque estaba pensado en el modelo psicoanalítico de trabajo, claro. más ortodoxo. Y ahí podría ser interesante cuestionarnos cómo es que el trabajo psicoanalítico más a la ortodoxa podría haberle hecho mal a alguien con una historia con trastorno bipolar. Que seguro le hizo mal a mucha gente, no tengo la menor duda. A eso iba. Danilo.
No, me quedé pensando con lo que tú decías, digamos, a propósito de los tratamientos no médicos, y lo que nos cuesta colocar el espacio de la psicoterapia o de las herramientas psicoterapéuticas en el contexto del trabajo clínico, digamos, O sea, eh, porque claro, uno identifica muchas veces lo que hacemos con la farmacoterapia, digamos, pero las herramientas psicoterapéuticas son ubicuas, están presentes todo el tiempo, digamos, ¿ya? Una cosa es que efectivamente ocupan el espacio que muchas veces en el tiempo, digamos, de la atención con el psiquiatra, o pueden ocurrir en el espacio, digamos, de la atención psicológica más formal, eh, pero en el fondo son parte del mismo paquete, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, y de ahí las intervenciones son de distintos niveles, digamos, muchas veces son más conductuales o a veces van por otros aspectos, por otras técnicas, por otras variantes, digamos, pero es parte del mismo aparato, digamos. Entonces, es difícil delimitar ahí hasta dónde llega uno, hasta dónde parte el otro, en cuanto al ejercicio clínico habitual. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando a lo mejor dentro de la psiquiatría de las enfermedades más médicas, ¿no? Así lo pensamos muchos de nosotros. La bipolaridad es como la más biológica, queremos creer, la más genética, queremos creer. Entonces uno tiene derecho, o ha existido una línea de pensamiento que, oye, hay muchas cosas que tú puedes pensar en farmacoterapia o psicoterapia. O hay alguna controversia, mira, la psicoterapia anda un poquito mejor, no, la farmacoterapia anda un poquito, mira, juntos son, pero en bipolaridad parece que no, parece que en bipolaridad el tratamiento médico va sí o sí, eso no se tranza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos derecho, y le vamos a preguntar a la que más sabe, a la que ha dedicado gran parte de su vida profesional justamente a este punto, ¿qué monos pinta? Yo no sé si se habla así en Argentina, ¿no? O en Uruguay. ¿Qué monos pinta la terapia para gente aquejada de una enfermedad que supuestamente tiene ciclos involuntarios de cambios de ánimo y que los remedios son lo único que puede realmente, dicen, estabilizarle el ánimo o modificar el curso de su padecer? Mariana, Bien, bueno, ¿qué a mí me monos parece pinta? que tomando un poco lo que decía Danilo recién, ¿no? Yo diría que lo que hay es un tratamiento, ¿no? Es un tratamiento que tiene como diferentes partes. Un tratamiento que tiene una parte que es farmacológica, ¿no? De los medicamentos, y hay otra parte que es psicoterapéutica, psicosocial. En esto de que no es muchas veces solamente la psicoterapia más estricta que uno conoce, sino, por ejemplo, abordajes que implican a la familia, abordajes que implican la psicoeducación. Es decir, que el tratamiento en el trastorno bipolar o en los trastornos bipolares tiene como varios aspectos, pero juntos conforman un tratamiento. Por eso me parece muy importante esto de no pensar que el psiquiatra hace una cosa, el psicoterapeuta, digamos, hace otra, sino que en realidad todos trabajamos en conjunto en pos de los mismos objetivos. Y creo que eso es lo que hace a la idea de que si vamos a trabajar juntos en pos de los mismos objetivos, la psicoterapia tiene que ser una psicoterapia alineada con un tratamiento psicofarmacológico. Es decir, si yo voy a sostener una psicoterapia que cuestiona la medicación, estaríamos en problema en este tipo de tratamientos. Y cuando tú, Mariana, te enfrentas a un paciente, alguien en área te deriva a un paciente bipolar, no ha estado en terapia nunca, y te llega, ¿cómo te planteas tú los objetivos que tú tienes para con ese paciente que te llega con el diagnóstico de bipolaridad? Bueno, ahí me parece que es muy interesante porque no hay no hay un objetivo mío previamente a escuchar en qué punto de todo ese proceso está la persona que me consulta, ¿no? Porque hay quien me consulta y recibió un diagnóstico y viene y me dice, recibí este diagnóstico, ahora entiendo muchas cosas de mi vida, perfecto, qué sé yo, y vamos a trabajar en esto y voy a tomar la medicación. Y entonces uno trabaja desde ahí. Dice, bueno, ok, entendió esto, yo le voy a explicar qué elementos, hay como dos cuestiones, ¿no? ¿Va a tomar los medicamentos? Bien. ¿Y qué cuestiones conductuales puede hacer que lo ayuden a mejorar y a lograr su estabilidad del ánimo? Ese es un punto.
Ahora, me puede llegar alguien que me dice, me dio, el psiquiatra de acá al lado me dio este diagnóstico, y yo con esto, pero de ninguna manera, yo no sé de dónde lo sacó, para mí que yo no lo tengo. Bueno, ahí hay otro montón de trabajo que hacer, ¿no? Y uno puede decir, el primer trabajo que hacer es empezar a retrabajar la historia de esa persona para poder identificar algunas cosas que por ahí ha leído como este es mi carácter y que en realidad han sido durante muchos años tal vez síntomas de la enfermedad que nunca había estado diagnosticada. Pensemos que hay gente que pasa muchos años sin el diagnóstico correcto y que además recibió diagnósticos en el camino. No, porque a mí me dijeron esto y me dijeron aquello, entonces hay que destejer todo eso para volver a tejer. Entonces, depende quién venga y en qué punto esté, que uno dice, bueno, a ver, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿No? Teniendo en cuenta esto, que uno tiene que armar un trabajo que se acople bien al tratamiento farmacológico que la persona va a hacer. Yo creo que mis dos colegas acá se deben dar mucha cuenta, como yo, lo distinto que eso suena a quizás el estereotipo que uno tiene, ¿no? Del estereotipo y probablemente distorsionado y con mucho anticuerpo a lo mejor, de una cierta postura psicoterapéutica en donde el terapeuta, uno ha tenido la impresión que tiene un objetivo de la A a la Z para con su paciente, ¿no? Que ya lo ve, dice, aquí está esto, aquí va a haber que hacer esto, va a haber que hacer esto otro, para llevarlo finalmente a que se dé cuenta de esto, de más allá, que está bien distante de lo que tú cuentas, Mariana, donde está más bien, ¿a dónde me voy a sumar a acompañar a este individuo en su vida, dependiendo de cuánto ha estado come to terms, como se dice, haciendo las paces con la posible enfermedad que tiene, digamos, o con el impacto que ha tenido en su vida esa enfermedad. Exactamente. Y en muchas ocasiones también es esto otro, es decir, por ahí hay gente que ha tenido el diagnóstico, que viene tomando medicación y que durante años ha estado en otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, decían acá, en un tratamiento psicoanalítico de 3, 4 veces por semana para tratar de contener y maniobrar inestabilidades del ánimo que se han sucedido y que por ahí llegan, de hecho me ha pasado, gente que me ha cuestionado diciendo, pero yo esto no, este tipo de tratamiento nunca lo hice, yo quiero contarle que si de mi padre, que si de mi madre, que si de mi infancia, que si no sé qué, y por ejemplo en esos casos, un primer punto es poder explicar por qué vamos a arrancar por otro lado, ¿no? O sea, vamos a arrancar por otro lado, vamos a arrancar con el objetivo de ir a mejorar la calidad de vida cotidiana, a mejorar la estabilidad del ánimo, a mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico, a armar rutinas y demás. Y cuando todo eso esté acomodado, pues entonces hablaremos del padre, de la madre y de todo lo demás, digamos, ¿no? Yo no sé cómo pueden hacer eso ustedes entonces en un país como Argentina, donde hasta el taxista le tiene toda la historia completa con una mirada psicoanalítica de entrada, ¿no? Porque tú estás diciendo que incluso cuando el paciente está trayendo una presión por poner sobre la mesa temas fundacionales, conflictos intrapsíquicos a lo mejor de otra índole o de otro tipo de enfoque para tratar, ustedes o tú en el enfoque que han desarrollado, más bien dicen, ok, muy bonito, o no sé si muy bonito, pero no es a lo que nos vamos a abocar. Es como dejarlo ahí un poquito de lado, ¿no? Sí, a ver, esto yo, bueno, digo, perdona, más allá y te complemento porque te quiero hacer la pregunta. ¿De verdad tú crees, y yo sé que tú también tuviste formación psicoanalítica en tus primeras etapas, exacto, como buena argentina, como buena psicóloga argentina? Entonces, vienes un poco de vuelta de eso. ¿Tú realmente crees que uno podría hacer daño? O sea, que alguien que no entiende lo que ustedes han ido comprendiendo y han ido elaborando como una manera más comprensiva e integrada para tratar al paciente bipolar, sino que en una manera más desconectada o más desde la disciplina psicoterapéutica, por ejemplo, psicoanalítica, ¿tú crees que realmente se podría ser iatrogénico, como decimos en medicina? ¿Podría ser dañino? A ver, yo voy a extenderme en esto para ganarme más enemigos, tal vez, ¿no? Y yo creo que el problema acá no es ni siquiera la teoría. El problema es el desconocimiento de una enfermedad. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un marco teórico y ya no me importa cuál sea,
en el cual no tenga dentro de esa concepción el hecho de que hay una enfermedad, en este caso, existen los trastornos bipolares que tienen cierta sintomatología, que tienen cierto curso y cierta evolución, que tienen cierta carga genética, que tienen una medicación que le hace determinado efecto. Si yo descreo de eso, ¿no? La verdad es que la teoría que yo pueda aplicar puede ser divina, perfecta, éticamente impecable, pero voy a ser iatrogénica. Porque es lo mismo que si alguien me estuviera contando que le duele acá o que le duele allá, y yo le interpretara, y por ahí esa persona tiene, no sé, qué decir, digamos, tiene desde un tumor hasta lo que fuere. Es decir, el problema está en el desconocimiento de la enfermedad en sí misma. Y yo debo decir que muchos de mis colegas, y amplío en cuanto a los marcos teóricos, descreen de la existencia de la enfermedad, en este caso, como el trastorno bipolar o los trastornos bipolares. Entonces es como, yo veo una cosa y otro vería otra cosa, por decirlo de una forma, ¿no? Y al no ver lo que hay ahí, necesariamente voy a ser iatrogénico. Sí, no hay duda. Ahora, pero saliendo un poco de la iatrogenia, porque suena feo, digamos, insistir con eso, pero me parece también que no solo el psicoanálisis tiene cierta prejuicios o mal juicios, digamos, respecto del trastorno bipolar. Es decir, muchas veces charlamos de cómo los terapeutas cognitivo-comportamentales más clásicos tienen dificultades con el modelo de la depresión bipolar y de hecho no tienen modelo para la manía, es decir, y tampoco tienen modelo para la fluctuación o para el episodio mixto. Es decir, el modelo cognitivo más Beck, así es un modelo netamente cognitivo, es decir, de pensamientos, y les cuesta lidiar con muchos de los síntomas más frecuentes y más característicos del trastorno bipolar, ¿no? De hecho, yo creo que ahí hay un problema también, ¿no? Es decir, cuando uno, y de ahí la importancia de que, a ver cómo decirlo, yo creo que el terapeuta tiene que saber primero mucho de la enfermedad que trata en realidad, ¿no? O sea, cuando uno se va metiendo y va aprendiendo sobre los trastornos bipolares, y yo, permítanme decir, digamos, que tiene como la sensación, por decirlo de alguna forma, de que hay una cuestión de no importa si arriba o hacia abajo, sino que hay una cuestión de fluctuaciones de energía y de intensidades, y que en el fondo estaría tratándose de eso, por decirlo de una forma. Entonces, pensar en que uno puede simplemente entrar desde lo cognitivo, ¿no? Y no justamente desde la cuestión de la conducta y del ritmo de las conductas, también sería un error, digamos. En ese sentido, Mariana, casi cualquier enfoque teórico va a fallar, va a pecar de rigidez si se trata de tratar pacientes bipolares, ¿no? ¿Sabes qué, Sergio? Tú estás tratando de ser políticamente correcto con el tema de atacar un poco la postura que tuvo históricamente el psicoanálisis. Pero yo, de verdad me impresiona mucho lo que acaba de decir Mariana, en el sentido de que está absuelta la orientación teórica, de verdad lo pienso. Yo creo que lo que ha dicho Mariana a mí me hace tanto sentido. En la medida que un terapeuta conoce de la enfermedad, pero la conoce, no de que sabe que existe, conoce profundamente en qué consiste lo que le ocurre a un individuo aquejado de bipolaridad y lo cree, ¿no? Parece religión. Lo piensa de verdad, que no hay descreimiento alguno respecto de que existe una entidad biológicamente determinada ahí. Yo creo que efectivamente casi cualquier terapeuta de la orientación que quiera lo va a hacer correctamente, pero cualquiera que desconozca en la orientación que sea, incluso en aquellas orientaciones, ya vamos a hablar de eso, que uno podría decir que más se ha demostrado que son buenas para la bipolaridad, ¿no? Lo podría hacer mal si el terapeuta no conoce íntimamente o exquisitamente en qué consiste la manera de experimentar el ser bipolar. Ahí hay una pregunta que yo tengo que leerla porque me hizo inmediatamente sentir muy orgulloso. Dice, ¿cómo funciona en la terapia el sesgo del daltonismo anímico? Ese es un neologismo que inventé yo hace algunos años. A ver, Mariana, esto
va para ti también. Nosotros tenemos la impresión de que cuando uno enseña a colegas, ¿no es cierto?, a diagnosticar bipolaridad, dice en broma, pero no tan en broma, que el paciente cuando viene deprimido siempre miente, que no hay que creerle, miente, una y otra vez miente. Lo que queremos decir es que no tiene el dispositivo para poder darse cuenta de que estuvo en rojo. Y cuando te viene a ver en azul, y tú incluso le muestras una película de cuando estuvo en rojo, te dicen, se ve como rojo, pero no es rojo. En realidad, si lo miran con mucho cuidado, igual era gris o azul. Daltonismo, ¿no? Daltonismo anímico. ¿Cómo se trabaja con eso en terapia, digamos? Porque es como decirle al paciente, usted, no sé, en algún momento le dice, tú tienes el prisma malo. A ver, eso para mí es muy interesante, ¿no? Digo, primero, obviamente, uno tiene como que, a ver cómo decirlo, como que navegar un tiempo, ¿no? Con cada uno de esos pacientes para que podamos ver cómo eso va variando y cómo se va viendo en cada momento. Pero creo que justamente hay algo que hace, digamos, a la técnica, por decirlo de alguna forma, psicoterapéutica, que tiene que ver con empezar a entrenar, ¿no?, lo que nosotros llamamos metacognición, es decir, mirarse desde afuera. Es decir, aprender a mirarse desde afuera, porque cuando yo me aprendo a mirar desde afuera, puedo ver la película, o sea, entonces los terapeutas podemos empezar a ver junto con los pacientes esa película, ¿no?, de los rojos, los azules y los grises. Pero eso es un entrenamiento. Claramente, todo ese entrenamiento no se puede dar en pleno episodio, ¿no? Por eso es que los tratamientos también llevan un tiempo. Pero si yo no logro esa metacognición, ese mirarme desde afuera, ¿no? Claramente estoy todo el tiempo metido en la ola y no puedo ver que la ola cambió. Decía Danilo, no sé. Genial. Danilo. Una pregunta, Mariana, pero a todos, digamos. Pero respecto a ese fenómeno, porque una cosa es el mirar la historia y no darse cuenta de que en algún momento uno puede haber estado eufórico, cuando tú dices estar en rojo, ¿no? Siempre uno se acuerda cuando pudo haber estado deprimido, digamos, no, ahí estaba deprimido. Pero cuando uno puede estar exaltado, digamos, sobre todo ligeramente exaltado, uno puede decir, no, en realidad ahí estaba de buen ánimo, ¿verdad? Estaba de buen ánimo porque justo fue cuando pasó tal cosa y eso me alegró mucho y estaba de buen ánimo, pero además estaba funcionando muy bien. Y ahí tener dificultades para darse cuenta de que uno puede haber estado exaltado del ánimo y que efectivamente eso era un episodio. Y eso, como dice Marian, reformularlo de alguna manera, mirarlo de otra forma y mirarlo desde afuera pueden ser técnicas que sirven para eso. Pero hay otra cosa que le pasa a las personas que tienen trastornos bipolares, particularmente a las personas que tienen trastornos bipolares intensos, bipolar 1, como se llaman, que hacen euforia intensa, en que pierden lo que nosotros llamamos el insight, ¿ya? Es decir, muy tempranamente en el episodio dejan de darse cuenta que le está pasando algo extraño, ¿ya? Y que están hablando mucho más de la cuenta y de que están siendo inadecuados, dejan de darse cuenta de eso. Y que ese estado, digamos, es un estado distinto, ¿no? O sea, dejan de darse cuenta de que lo que les está pasando es algo que no está bien, ¿no? Y efectivamente cuesta mucho el manejo, sobre todo el manejo inicial, cuando un paciente viene saliendo de ahí y que en realidad lo trae la familia, porque el paciente, o sea, no sé por qué me traen, digamos, si yo estoy muy bien. Y en ese sentido está esta otra dificultad, que no es solamente una dificultad porque está mirando con un cristal distinto, simplemente no está mirando, digamos, no está viendo lo que está pasando ahí. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo es posible entrar ahí con personas que no tienen insight en el episodio? Oye, y complementémoslo al tiro con una estupenda pregunta que hacen de los oyentes. En el fondo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo, Mariana, alguien está como para? Porque a lo mejor si está agudo, el insight está tan pobre que no sé. Entonces, preguntan ahí, ¿es necesario sí o sí estar anímicamente estable un tiempo razonable para poder tomar terapia psicológica? ¿Cuál es el momento apropiado para derivar o para uno como paciente decir, ok, también me gustaría agregar terapia, supongas? A ver, tomando un poco las dos cosas, yo creo que
que a veces es difícil ver cuál es el momento adecuado, ¿no? Tomándolo de Danilo, claramente arrancar una psicoterapia cuando alguien está con el ánimo, por decirlo de alguna forma, muy elevado, es difícil porque uno puede decir, esa persona ahí no tiene nada que consultar, digamos, no hay que preguntarse, ¿no? Y ahí uno va a hacer simplemente indicaciones muy del tipo conductual para intentar bajar ese estado anímico, y en general lo va a hacer en relación a la familia, ¿no? Porque el paciente en cuestión no va a ser paciente, digo, no va a tener una confianza conmigo para absolutamente nada. Distinto es si es mi paciente, con el que yo ya tengo un trabajo previo y tengo una confianza y tal vez me puede escuchar, ¿no? Ahora, sacando esos momentos agudos, ¿no? Los agudos más intensos, no es necesario estar con el ánimo estable para hacer una psicoterapia. Yo diría que sin estar en los momentos agudos, en los momentos de inestabilidad, si hace un cierto tipo de trabajo justamente en pos de ir logrando la estabilidad, y después en los periodos de larga estabilidad uno hace otro tipo de trabajo, ¿no? Creo que los momentos en los cuales la psicoterapia tiene, para trabajar con el paciente en cuestión, digamos, tiene dificultades, son en los momentos muy agudos, tanto muy agudos en el ánimo hacia arriba, en una manía, o muy agudos en una depresión prolongada de larga data, digamos. Son como los dos momentos en los cuales hay como uno puede decir, como que los canales se cierran y es difícil intervenir. Bueno, eso no está limitado a la psicoterapia tampoco. Pero a mí me parece que hay una cosa que estamos dejando de lado por simple, pero que en mis años de experiencia no me resultaron nada simple. Me parece que un buen psicoterapeuta de personas con trastorno bipolar, una de las cosas que tiene básicamente como herramienta de trabajo es hablar con el psiquiatra. Y esto parece una tontera, pero una de las cosas que mejor funciona trabajando con gente como Mariana que se dedica a esto, es saber que si la persona que está haciendo psicoterapia, que normalmente va a tener más frecuencia de tratamiento de entrevistas con el psicólogo que con el psiquiatra, empieza a tener sintomatología de estar en una fase depresiva, maníaca o lo que sea, saber que el psicólogo se va a dar cuenta que es una fase, no que está contento, que está triste o no que está enojado con la pareja, y B, va a tener el tino de informar esto al psiquiatra. Y parece una tontera, pero todos los días vemos nosotros pacientes, les debe pasar a ustedes también, que dicen, uy, empecé una psicoterapia con un colega X, digamos, con una psicóloga X, ¿y hace cuánto empezaste? 3 semanas. Y digo, no me llamó. Es decir, ¿cómo pretende llevar adelante ese tratamiento desconectado del tratamiento farmacológico? No solo para que uno pueda corregir a tiempo las desviaciones que puede haber en la estabilidad, sino también para comprender los efectos adversos que puede estar teniendo la medicación o de dónde viene el paciente. Es decir, y eso es de todos los días, es decir, colegas que creen que pueden trabajar en paralelo al psiquiatra, es decir, en el sentido de paralelo de que nunca se tocan, ¿no? En ese sentido de las paralelas. Para los dos lados, ¿no, Sergio? Quizás a lo mejor muchos colegas terapeutas sentirán que hay muchos psiquiatras que no entienden que sus intervenciones van a provocar efectos muy importantes en el proceso psicoterapéutico que está alguien, y a lo mejor hay falla de comunicación para lado y lado. Yo creo que es lo que decía Mariana al principio, el tratamiento es uno, es decir, no hay un proceso psicoterapéutico. Sí, por ejemplo, Mariana u otro de los psicólogos del equipo puede decir, mira, si podés evitar ahora, suponete que hay un cambio de medicación programada, esto que hacemos nosotros, ahora que estás eutímico, vamos a arrancar con este fármaco, por ejemplo, porque bla, 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 bla. Me puede decir, mira, si podés esperar un par de semanas más porque estoy trabajando la adherencia o justo ahora no. Esas cosas las podemos hacer, pero lo que digo es, los objetivos, esto probablemente es lo más interesante, los objetivos son comunes, no hay un objetivo psicoterapéutico y un objetivo psiquiátrico, es decir, es el mismo objetivo, y pensar que se puede hacer en paralelo, y vuelvo a decir, sin tocarse,
Esta cosa que también es una fantasía del paciente muchas veces, ¿no? Decir, no, las cosas que hablo con el psicólogo son del psicólogo y lo de la medicación es la medicación. Sí, es como De- probablemente el punto por donde uno podría monitorear si la persona que va a arrancar el tratamiento psicoterapéutico está en condiciones de hacerlo. Si no se comunica con el psiquiatra, no sabe qué está manejando, porque, digo yo. Sí. de hecho, creo que no solamente se trata de conocer mucho de la enfermedad en cuestión, sino también de las medicaciones que se utilizan, de los efectos de esas medicaciones, de para qué, ¿no? Porque también uno en el ámbito psicoterapéutico va a preguntar sobre qué medicación está tomando, si hubo algún cambio últimamente, qué pasó, qué no pasó, porque muchas veces cosas que los psicólogos vemos o escuchamos son efectos de cambios de la medicación. Y uno tiene que saber que ese puede ser un efecto del cambio de la medicación. Entonces, digo, para un psicoterapeuta, si no está metido en todo eso, va a leer probablemente un montón de cosas erradamente. Y entonces va a andar perdido en el tratamiento, ¿no? Va a andar perdido en el tratamiento. Va a andar corriendo atrás de cosas que no son. Mira, ahí hay una pregunta que es compleja, yo no sé si la entendí bien, pero la voy a modificar un poco para preguntarlo así. ¿Podría hacerte sentir como terapeuta de un paciente así, como que no estás pudiendo hacer psicoterapia en el sentido psicológico, que te entrenaste, etcétera, etcétera, y algo así como terminar sintiéndote como personal trainer? Yo sé que no era esa la pregunta que está ahí, pero no. ¿Sí? A ver, yo tendría que decir que todo el tiempo sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo todo el tiempo, sigo aprendiendo diferentes técnicas psicoterapéuticas, diferentes orientaciones psicoterapéuticas, tengo mi bagaje psicoanalítico atrás y creo que en enfermedades tan complejas, ¿no? Todo lo que uno tenga para aportar justamente hace que sea un mejor psicoterapeuta. Entonces, lejos de sentirme un personal trainer, a veces soy un personal trainer, a ver en qué sentido, a veces es, bueno, hay que salir a caminar, bueno, hay que, ¿no? A A veces hago mucha honra agenda. somos personal Claro, trainer muchas digo, veces. la salud, entiendo que la salud mental es muy compleja y implica, ¿no? Muchas cosas. Y No me hay que puedo muchas ocupar de veces una. salir del limbo, ¿no? Filosófico. Claro, sí, claro. Oye, hay varias preguntas, hay comentarios muy interesantes que yo quiero Sí. leérselos, pero Danilo, por favor, ¿quieres decir algo? Yo voy a leer un par Sí, de comentarios. no, que era sobre la misma pregunta que tú hacías, pero que yo la estoy leyendo de otra manera, digamos, porque preguntan por trabajo aeróbico, farmacoterapia, psicoterapia, activación conductual. En el fondo están Mm, preguntando si cuál de esos tipos de terapia muestra efectividad. ujú. Quizás podríamos hablar un poco de qué cosas sirven en trastorno Vamos bipolar y ahí cuáles para, son, digamos, le los... vamos a preguntar a Mariana directamente qué es lo que qué es lo que dice un poco la literatura actualizada respecto ya debe haber una clasificación, una nomenclatura, esta Ujú. sí, esta no, bueno, ahí nos contará. Pero antes, perdón, si me permiten, eh, aquí hay alguien que dice, es importante que la persona logre hilar su vida tras cada quiebre que implican los episodios anímicos, junto con la culpa y los fracasos que eso trae para sus vínculos. La psicoterapia los ayuda a reparar esto. ¿Qué podríamos decir? Me parece Ujú. que habló como la Biblia. Eh, Otra persona dice, es importante trabajar y funcionar como un yo auxiliar. Ya una vez establecida la alianza terapéutica, lo óptimo es ir integrando la experiencia emocional. El trabajo en dupla potencia el tratamiento. tenemos muchos psicólogos en el chat. Pero estos psicólogos saben de hacer coterapia para pacientes con bipolaridad, por lo que yo estoy escuchando, ¿no? Eh, Aquí alguien dice, pero es cierto, pero ustedes los psiquiatras aceptan la sugerencia del psicólogo. Hay una Yo- pregunta que a mí me parece clave, pero que ya ha estado dicho acá. Todos los psicólogos dominan los trastornos bipolares, entienden de qué se trata. Yo sé, porque lo he hablado, aunque aquí lo nieguen, que algunos de mis colegas aquí presentes sostienen que muchísimos colegas terapeutas no creen en la enfermedad, no creen en ella, creen que no existe, creen que es un constructo de la industria farmacéutica o que creen, no sé lo que creen exactamente, pero lo hemos discutido muchas veces. Hay terapeutas que funcionan como si no creyeran que hay una enfermedad.
que hay personas que padecen un desorden que venía en su gene o qué sé yo, ¿no? Y eso es lo que uno ve cuando dice, está mucho mejor y espérese un poquito más, y eso lo he escuchado a muchos terapeutas, y espérese un poquito más que vamos a ser ya capaces de sacar todos esos remedios porque ya va a estar bien. Pregunta, dice, todos los psicólogos dominan el ¿en qué debo fijarme a la hora de elegir? Eso están preguntando. Sería algo paradójico estar explicando al psicólogo en profundidad la bipolaridad, sus síntomas y pródromos. Paradójico, pero muy frecuente, digamos, ¿no? De lo más frecuente que hay. Pero y metámonos con la evidencia, pero vale la pena contarle algo a la gente que es lo siguiente. Por ejemplo, teorías psicológicas de la depresión hay 1.000.000. Teorías psicológicas de la ansiedad hay muchas. Teorías psicológicas del trauma hay 1.000.000. Teoría psicológica de la manía no hay ninguna. Es decir, el trastorno bipolar es huérfano de teorías psicológicas. Las defensas hipomaníacas. Pero Sí, se queda corto. Un chico de jardín se le ocurre. Sí, me excito porque estoy angustiado. No. Y si salimos incluso de lo bipolar, que de hecho es una manera un poco burda de describir esta enfermedad, porque hemos charlado 1000 veces que la mayoría de los episodios son mixtos, o sea, ni siquiera son bipolares, y ponemos lo que contaba Mariana, que es la secuencia. Estamos trabajando con una enfermedad que va mutando, va modificándose a lo largo de la evolución, y donde el core de esta enfermedad es la evolución, ¿no? Por eso muchos psicólogos no creen, porque tampoco tienen mucho que creer, porque no tienen teorías de dónde agarrarse. Entonces, y los constructos, y con esto me callo, para bipolar, se están pareciendo mucho más a la física o al personal trainer, como se reían ustedes. Yo con Mariana lo charlamos muchas veces en el equipo, es decir, estamos empezando a dar intervenciones que son bastante parecidas a las de un profesor de gimnasia, pero a veces basadas en una teorética muy compleja que está lejísimos de lo que uno supone como psicológico. Por ejemplo, la teoría de la energía. No, lo hemos charlado con ustedes miles de veces, que lo que fluctúa en el trastorno bipolar es la energía, no el ánimo. No como uno ve el mundo en términos de humor, sino la energía disponible. Eso es muy difícil de psicologizar, porque estamos hablando de algo que está casi en la base de la vida, no ya a nivel psíquico. Entonces, es un desafío. Estamos hablando de moléculas, estamos hablando de agitación de moléculas, de mitocondrias, es decir, como de la mitocondria la toma de decisiones, ¿no? Una cosa así como un salto cuántico gigantesco. A ver, pero aprender a manejar eso, ¿no? Digo, y volvemos a esta cuestión de si uno es un personal trainer o qué, digo, aprender a manejar eso y enseñar a manejar eso, ¿no? Esto es un desafío, ¿no? Justamente, hoy me encontraba a alguien diciéndole justamente esto, es decir, a ver, estás mejor, es el momento de aprender a manejar las fluctuaciones de energía que vas a tener. O sea, ¿cuánto vas a gastar cuando aparezca la energía? Y me decía, ¿qué? No me la gasto toda aprovechando ahora que tengo energía porque vengo de no tenerla, ¿no? Bueno, no. Y esto es una mezcla entre la física y la economía, ¿no? Como no me gasto todo el dinero cuando lo tengo en el bolsillo. Pero manejar eso parece una estupidez, pero es fundamental y no es tan sencillo. No, es dificilísimo. Esta está fácil para ti, Sergio. A mí no me cree la psicóloga que soy bipolar y por eso me hace mal y quedo siempre llorando. Bueno, voy al traumatólogo, cada vez que voy al traumatólogo salgo rengueando. Cambia de traumatólogo, es decir, no hay mucha... somos auxiliares, nos pueden cambiar de la misma manera que cambian una escoba, es decir, sin ningún problema. Si no sirve. Pero vamos a la evidencia, como decía Danilo. Mariana, ¿cuáles serían las psicoterapias que hoy tienen mejor evidencia? Bueno, las psicoterapias que tienen mejor evidencia son las psicoterapias cognitivos conductuales, yo diría más bien conductuales cognitivos, ¿no? Las terapias con un abordaje... ¿Puedes explicar en 2 palabras? La gente que nos escucha no tiene formación, algunos tienen más que nada la experiencia propia de sus cuadros, o familiares. A ver, la idea de la terapia cognitivo-conductual es que uno en el tratamiento lo que va a hacer es intentar modificar las conductas de las personas, ¿no? Por 2 vías. A veces
favoreciendo ciertas conductas sobre otras, ¿no? Y a veces cambiando la manera en que uno piensa las cosas para realizar conductas diferentes. ¿Se entiende? Hay quien dice, para sentirme distinto, tengo que hacer algo distinto. Entonces, cambio la conducta, cambio cómo me siento, ¿no? Y a veces hay quien dice, para hacer algo distinto, tengo que pensar las cosas de una manera distinta. Entonces, cambio la cognición, o sea, lo que pienso, para cambiar la conducta, ¿no? Entonces, las teorías y los tratamientos que manejan la idea de que lo que yo tengo que intentar cambiar son conductas y pensamientos, para que entonces se mejore el ánimo, son las teorías que han probado que tienen eficacia en los tratamientos de los trastornos anímicos. Una de ellas. Después tenemos, por otra parte, y conjuntamente con eso, todo lo que tiene que ver con la psicoeducación. O sea, tratamiento psicoterapéutico del trastorno bipolar sin psicoeducación no va a funcionar. Y no importa ya la teoría que yo tenga. O sea, la psicoeducación es el compartir, procesar conjuntamente, terapeutas y pacientes y familiares muchas veces, la información sobre lo que decíamos antes, lo que es la enfermedad, cuáles son los síntomas, qué la mejora, qué la empeora, cómo va a evolucionar, qué tengo que hacer si empiezo a estar inestable, qué tengo que hacer si estoy con el ánimo elevándose, qué tengo que hacer cuando mi ánimo está bajando, es decir, conocer la enfermedad. Así como decíamos antes, si los terapeutas no conocen bien la enfermedad, no la pueden tratar. Si los pacientes no conocen cómo es su enfermedad, no la pueden manejar. Los profesionales estamos de paso en la vida de las personas que padecen trastorno bipolar. Los que tienen que tener su propio manual son quienes la padecen, porque son quienes van a vivir con ella y tienen que poder conducirla. Por eso también las terapéuticas basadas y enfocadas, digamos, en las intervenciones con las familias. Muchas veces quienes padecen trastorno bipolar van a requerir ayuda de la familia. Y ahí no importa la edad que uno tenga. Ni lo hace a uno más, ni lo hace a uno menos. Tener en algún momento la necesidad de que algún familiar, amigo o favorecedor me ayude y me acompañe, es algo que es muy probable que me suceda en el transcurso de un trastorno bipolar. Entonces es bueno y es necesario que el entorno esté preparado para dar la ayuda correcta y adecuada. Que no siempre es fácil tampoco, ¿no? ¿Tú dirías, Mariana, que en el tratamiento no farmacológico, en el tratamiento psicosocial, debe incluirse siempre una fase familiar? O sea, ¿lo ves como parte obligatoria del trabajo que tú haces, por ejemplo, con los pacientes bipolares? Mira, yo creo que es necesaria, ¿no? Lo digo además por todo esto que viene más del mundo psicológico o del mundo psicoterapéutico más que del mundo médico, que puede tener que ver con la confidencialidad, con el pudor de compartir o de mostrar mi debilidad. Nosotros como médicos en general funcionamos de otra forma, pero no son pocos los pacientes que dicen, doctor, desde que hizo la reunión esa, estoy muerto, me enojo y me dicen ya la bipolaridad, las pastillas, las cuestiones, ya no tengo derechos en mi casa. Bueno, en fin, pero ¿tú ves el trabajo con la familia del afectado como una etapa obligatoria de lo que tú haces? Sí, yo creo que es necesario y que hay que saber cuándo es el justo punto, el justo momento, ¿no? Y eso a veces no es fácil, digo, no puede ser, como toda intervención tiene que ser en el momento indicado, ¿no? Con la intensidad y convocando a las personas correctas también, cosa que tampoco es fácil, ¿no? Es decir, tiene que ser el momento justo y no tiene que ser tarde, porque, vuelvo, en algún momento es de esperar que uno requiera ayuda de familiares, a veces amigos, ¿no? Pero tiene que haber algún otro al cual recurrir, ¿no? Entonces, ese otro tiene que estar para el momento en que se lo necesite entrenado, preparado, ¿no?
tiene que haberse ya tejido un acuerdo, en este caso con el paciente en cuestión, de que va a aceptar la ayuda de tal o cual persona, que esa persona puede tener los contactos de los profesionales tratantes, porque si es necesario ayudarlo en algún momento nos pueden llamar, a sabiendas que nunca nada de lo que se diga a ningún familiar, acompañante o favorecedor va a ser por fuera de lo que el paciente va a saber. Es decir, siempre las entrevistas van a ser con los pacientes participando, con acuerdo de ellos con lo que se va a decir. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Pero sí es necesario, pero sí es necesario. Parece que Sergio, tú que tomaste el micrófono con cara de decir algo. No, me gustaría que Mariana cuente, o sea, está la psicoeducación grupal y la psicoeducación individual. Una de las cosas que uno hace así medio caseras con la psicoeducación individual, ¿no? Es decir, el semáforo de pródromos, la línea de vida, todas esas técnicas, digamos, así que son sencillas pero determinantes de mucho cambio, ¿no? En realidad, digamos, todas las psicoterapias que han probado ser eficaces en el tratamiento de trastorno bipolar van a trabajar sobre algunos puntos que son parte también de la psicoeducación. Una es la identificación de los síntomas. O sea, los síntomas en el momento en que ni bien aparecen, que es lo que Sergio decía recién, que se llaman pródromos. Es decir, los primeros indicadores de que las cosas están yendo en una dirección que podría llegar a ser peligrosa, pero antes de que sea peligrosa. Entonces, primero trabajar en la identificación de los pródromos, es decir, lo previo a la aparición de los síntomas. Después, trabajar en la adherencia al tratamiento farmacológico. Decíamos, es una enfermedad... Perdona que te interrumpa, solo para que a la gente le vaya quedando eso muy claro. Esto de que se actúe a tiempo, antes de que sea peligroso, quizá la gente que nos está escuchando de repente dice, ¿de qué están hablando? A lo mejor se refiere a lo que decía Danilo, ¿no? Importante, como la elevación anímica llega un momento en que pierde insight, pierde capacidad de darse cuenta que eso está pasando. A lo mejor en un comienzo muy precozmente, muy preliminarmente, hay algunos indicadores. Los pacientes pueden tener algunos indicadores y ahí está a lo mejor el trabajo que tú dices de ir identificando esas características que son previas a cuando ya es tarde cuando ya creo que sí, que soy más inteligente que todos los que hay alrededor mío. Exactamente. De hecho, uno puede comprobar cómo la evolución cambia cuando al principio alguien te dice, yo estoy un día bien, el otro mal. Y como que no hubiera pasado nada de A a B, ¿no? Y después de un tiempo de trabajo, y uno empezó a poder identificar, no, mirá, me parece que esto, eso, aparece de blanco a negro, aparecen un montón de grises, ¿no? Que son todos esos elementos en los cuales yo siempre digo que yo lo llamo que uno tiene todavía margen de maniobra. Claramente hay un punto en donde uno ya no tiene margen de maniobra, como cuando uno maneja un auto y uno dice, puedo dar un golpe de volante y no golpearme, ¿no? Bueno, ese es el margen de maniobra. Hay margen de maniobra, pero hay que empezar a encontrar el margen de maniobra, ¿no? Y para eso, y esto también es el caso por caso, porque la enfermedad, en líneas generales podemos decir síntomas, signos, enfermedad, todo muy bien. Ahora, en cada persona es singular y es particular, ¿no? Es decir, había quien me decía, bueno, cuando yo me pongo a cocinar, estamos en problema. En ningún manual dice que la gente cocina y entonces ahí estamos en problemas, ¿no? O sea, hay quien decía, se me da por ponerme aros. ¿Y por qué por ponerse aros sería un problema, digamos? Entonces, esas sutilezas en el cambio de la experiencia solo se aprenden mirando muy de cerca, ¿no? Mariana, doctor, lo llamo porque estoy cantando en la ducha. Ese es un caso real. Mariana, acá en el chat de Facebook que estoy viendo, dice, bueno, no importa quién lo dice, bueno, Rosana dice que cuando te vas para arriba, solo la medicación te para. Y la verdad que no es la experiencia, es decir, probablemente cuando ya estás en la estratosfera haya que mandar a Elon Musk a buscarte, pero
contá un poco las maniobras iniciales de afrontamiento de una hipomanía y las maniobras iniciales de afrontamiento de una depresión. Ujú. Bueno, decíamos primero esto, ¿no? La posibilidad de identificar esos primeros cambios sutiles, ¿no? Cuando uno aprende a identificar esos cambios sutiles, ¿no? Terapeuta y paciente estamos de acuerdo en que estos son esos pequeños cambios sutiles. Cuando algo de eso empieza a aparecer, tenemos chance de hacer intervenciones primero de tipo conductual. Antes de pensar en si vamos a subir o no la medicación, primero intervenciones de tipo conductual. Es decir, cuando uno sabe que cuando hablamos de esto de cambios de energía y demás, cuando la energía se eleva, ¿no? Vamos a hacer intervenciones conductuales que tiendan a hacer una disminución de la energía, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de actividad deberá bajar, la cantidad de trabajo será menor, la cantidad de actividades sociales van a disminuir, pero no pasando a cero, simplemente disminuyendo hasta ver si esa energía se acomoda sola y pasamos, por decirlo de alguna manera, el susto, ¿no? Siempre es contra lo que el cuerpo y la cabeza me proponen. O sea, el cuerpo y la cabeza me van a proponer que sí, que mejor hago todo el trabajo hoy, mejor estudio hasta las 5 de la mañana, mejor salgo a pasear con mis amigos. Y a lo que la cabeza me propone y el cuerpo me dice que tengo esta energía para gastar, vamos a oponer lo contrario, vamos a hacer acción contraria. Lo mismo a la inversa. Cuando uno ve que el ánimo empieza a perderse, las ganas van como poniéndose un poquitito más grises y la cama tira un poquitito más y a la mañana no parece tan tentadora y demás, uno va a empezar a hacer acciones, conductas, ¿no? Que empujen a que no se, es como cuando si el auto se quedara, digamos, ¿no? Se está quedando y uno lo empuja para que no se quede varado, ¿no? Entonces uno va a empujar. Y claramente no van a ser las ganas. Esto me parece fundamental. Acá no nos manejamos por las ganas, porque las ganas nos engañan. Nos engañan las ganas cuando nos dicen que no está bueno el día para levantarnos y nos engañan las ganas cuando nos dicen que el día está fantástico para que invirtamos todo en la bolsa. O sea, las ganas nos engañan. Entonces no es por las ganas que vamos a ir, es por otros objetivos y valores que van como más a largo plazo, ¿no? Entonces, primero uno puede hacer estrategias conductuales. Claro, si no tiene esos primeros indicios, ya se perdió y le quedan, digamos, las estrategias más fuertes, que por ahí son muchas veces intervenciones farmacológicas. Déjenme contar una cosa chiquita, por favor. De que hay un efecto colateral de una buena psicoterapia en el marco de un tratamiento, no solo del trastorno bipolar, sino yo creo en psiquiatría en general, que es, así como uno identifica a un paciente que está correctamente medicado, incluso hasta uno puede adivinar qué medicación está tomando por lo que cuenta que siente la persona, esto lo sabemos todos. Uno cuando escucha a una persona que sufre trastorno bipolar o depresión, y por ejemplo haciendo una interconsulta o una entrevista de admisión, sabe si pasó por una buena psicoterapia o no por cómo cuenta la persona su enfermedad. Las personas que han pasado por una buena psicoterapia aprenden un léxico, aprenden a tener una forma de relatar su enfermedad que le permite al psiquiatra manejar mejor la enfermedad. A mí siempre me hace recordar, no sé, les pasa a ustedes cuando van a la ferretería, no sé cómo se dice en Santiago, y dice, quiero ese cosito que va, que se llama, que va, es así, y entonces el pobre ferretero mira y dice, mira, hay 2 millones de cositos. Entonces no es con ese, no, quiero tampoco lo sé, una tuerca de giro a la derecha con tope de aluminio. Y eso parece mentira, pero una persona que empieza a tener una forma de describir, y no son nombres, es entender, diferenciar ansiedad de acelere, tristeza de depresión, irritabilidad de enojo, hace tanto más fácil trabajar y uno comete tantos menos errores en el manejo de los fármacos, que yo diría que ese es un beneficio intangible, digo, porque es muy difícil de medir, de las psicoterapias adecuadas en el marco de los trastornos anímicos, ¿no? Es decir, el paciente es mejor. ¿Puedo decir una cuestión, quiero decir? Usted puede decir lo que quiera, oiga. Una cosa que es como muy, me parece que es como muy rica de esto, y es que
se trata de poder contar la enfermedad. Una cosa es contar la enfermedad y otra es contar quién soy, ¿no? Poder decir, bueno, esto es mi enfermedad. Bueno, de esto nos vamos a ocupar así y así. Y esto es quién soy. Me gusta la música, soy buena amiga, soy mala amiga, me quiero casar, no me quiero casar. Ya, es otra cosa. Pero esto es la enfermedad. Cuando uno no puede identificar esto, y volvemos a las terapias que no lo pueden hacer, se arma una mezcla que nadie sabe de qué estamos hablando. Y entonces confundimos persona con enfermedad, valores con síntomas, ganas con no sé qué, y es un despiole que no va, ¿no? Si uno lo mira quizás históricamente, tenemos que reconocer que cuando pensamos en bipolaridad, no es la enfermedad nuestra, de nuestra disciplina, que más pensamos que queremos acompañamiento con un colega que haga psicoterapia. Y yo no sé, cuando escucho a Mariana pienso, creo que es la que más. Creo que la bipolaridad debiera ser una enfermedad o una condición que cuando alguien la tiene, la psicoterapia es casi fundamental. O sea, porque es tanto más difícil vivir desde ahí adentro, vivir en la montaña rusa de la experiencia, que si no tiene uno un acompañamiento traductor o algo, como dijiste tú, que le ayude a crear metacognición, realmente la performance, como se diría, ¿no? La competencia que tiene un individuo con la enfermedad para vivir bien la vida, para hacer las cosas bien, es muy pobre. Estoy diciendo algo terrible a lo mejor, pero lo que pasa es que uno tantas veces vio que es la cara opuesta de lo que tú cuentas, Mariana. ¿Cuántas veces uno escuchó de alguien que le dice, y le cuenta una historia de cómo perdió los últimos 8 trabajos? Y te cuenta una historia donde uno que tiene esta oreja maldita, ¿no? De decir, claro, ahí de nuevo. Y ahí otra vez no se dio cuenta cuando empezó a subirse por el chorro, como decimos nosotros, y empezó a ponerse más chúcaro de lo que tenía que haberse puesto con el jefe, pum, 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 se creyó no sé qué, ahí ya hubo muchas alarmas y alertas que debió haber, no las reaccionó ni, lo echaron. Y vamos, y una tras otra, ¿no? Uno escucha esa historia tristemente muchas veces. Esto puede pasar con trabajos, puede pasar con amistades y con parejas. O sea, y después uno se pregunta, ¿cómo es que los bipolares, sobre todo no tratados, tienen la vida fragmentada, tienen fragmentación biográfica? Es tan obvio, ¿no? Por eso digo, mira el mundo, mira el universo de distancia que pudiera haber, y esto es importante que la gente lo sepa, entre vivir capeando los tumbos, ¿no es cierto?, de la enfermedad más o menos, y poder meterse a entender chiquitito con el cristal limpio lo que me pasa, lo que hago, lo que no hago, lo que dejo de hacer. Y cuando recién estoy ahí entendiendo todo eso, tengo alguna chance de administrar mejor la vida, yo creo, ¿no? Sí, por ahí va. Sí, Danilo. Y déjame hacer ahí un contrapunto con eso. Y antes que piensan inmediatamente los 3 que estamos, los 4 que estamos acá, aquello que creemos fundamental que quede dicho hoy día, porque el tiempo ya se nos fue. Ya, voy a hacer mi contrapunto y listo. Son las 8. Sí, mi contrapunto listo. Digamos. ¿Qué es que, a propósito de lo que hablábamos originalmente al inicio, digamos, de lo difícil que es decir cuándo termina el tratamiento o lo que hace el psiquiatra de lo que hace el psicólogo. Digamos. Y lo que le estamos diciendo a la gente es que, claro, necesita psiquiatra, necesita psicólogo, necesitamos intervención familiar y que el terapeuta sepa de trastorno bipolar y que sepa de las técnicas, etcétera, etcétera. Y la verdad que en la vida real son recursos muchas veces difíciles de obtener, ¿ya? O sea, en el sentido de que encontrar terapeutas que sepan de trastorno bipolar puede ser muy difícil, ¿ya? Pero no le vamos a cargar la mano a los terapeutas, sino que quiero hacer precisamente el contrapunto, que tiene que ver con, también pasa con los psiquiatras, digamos, que creer que el trastorno bipolar se trata solo con litio o solo con la motrigina también es un error, ¿no? Y en ese sentido, nosotros que nos dedicamos a los trastornos del ánimo, gran parte de lo que hacemos en el tiempo que estamos con los pacientes es trabajo lo que uno podría llamar trabajo psicoterapéutico, pero que en realidad uno debiera llamar
trabajo, digamos, ¿verdad? Porque en el fondo es como... O tratamiento, como dijo Mariana. Tratamiento. Exacto, tratamiento, digamos, no es para qué llamarlo de una manera. Si cuando uno va al cardiólogo Es te dice, verdad. oye, tienes que dejar de fumar y hacer ejercicio, y nadie le dice de que es un cardiólogo biopsicosocial nomás, ¿no? Simplemente le está diciendo que deje de fumar, que haga ejercicio, etcétera. Y el psiquiatra, digamos, también, si solo indica litio, si solo indica la motrigina o lo que sea, y no hace algo de todo lo demás, sobre todo cuando los recursos son más escasos en el sentido de que cuesta mucho identificar dónde lo envío, digamos, porque no sé si ese terapeuta efectivamente será para este momento. A lo mejor es un excelente terapeuta para otro momento, pero no para este momento. Entonces uno tiene que hacer la pega, digamos, y hacer la pega significa La enseñar a pega las es el personas de qué trabajo, se ¿eh? trabajo, Sí. para Argentina el trabajo, el laburo, indicarle, digamos, en qué consiste el trastorno bipolar, qué son los pródromos, que tiene que dormir, que no tiene que hacer esto. Hablar de algunos otros aspectos, por ejemplo, lo que habló Mariana de la activación conductual, de lo que se mencionaba acá, de que en realidad es más importante levantarse temprano que levantarse de buen ánimo, o levantarse y moverse que creer que uno tiene que esperar el buen ánimo para hacer las cosas, y cómo regular la emoción expresada, cómo disminuir el tono y no ser tan oblicuo con lo que uno dice, sino que con ser más asertivo. Esas cosas cambian definitivamente la O sea que evolución la del trastorno persona que bipolar. pregunta, o sea que la persona que pregunta, y si no tenés ganas ni energía para actuar, ¿es la medicación la que impulsa? Puede ser que haya situaciones en que las personas no puedan moverse, y si eso es así es porque probablemente requiere o terapia electroconvulsiva o hospitalizarse. Pero la mayor parte de las veces, efectivamente, no ese es el nivel de desánimo, y Muy buen efectivamente punto. se pueden hacer algunas cosas. El cómo calibrar eso es algo que hay que ir negociando, digamos, porque evidentemente estoy deprimido, no me quiero levantar, y va al doctor y le dice, levántese, probablemente no estoy ayudando mucho, pero significa, mira, veamos a qué hora, de qué manera, qué es lo que tiene que hacer en la mañana. Tratemos de tener una rutina suficientemente simple como para que la puedas hacer todos los días. Y si hay más energía, bueno, un poco más, digamos, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera, digamos. Pero en ese sentido, todos esos aspectos que no son tan complejos y que efectivamente son algunos, digamos, hay una lista, digamos, de cuáles son, también el psiquiatra es muy responsable, digamos, de poder entregar eso, a lo mejor no de la manera tan sistemática como pudiera ser una psicoterapia con Mariana, digamos, en el sentido de, o con alguien que sea muy experto en trastorno bipolar, sino que a lo mejor de la manera en que efectivamente pueda ir ocurriendo. Son pacientes que van a estar en tratamiento por mucho tiempo con nosotros, digamos, o con el psiquiatra que estén. Y para ir cerrando, le vamos a dejar la última palabra a Mariana, que a lo mejor quiera decir una última palabrita, pero Sergio Strejilevich, Sí. por favor. No, nos estábamos olvidando. A mí me parece que acá preguntaron por el estigma y gran parte del manejo de estigma, una de las herramientas fundamentales es la agrupabilidad, es decir, poder tomar contacto con otras personas con el mismo problema, que estén en otro momento de este tratamiento y que ya tengan experiencia. Eso ha funcionado siempre muy bien y eso se hace tanto con los grupos psicoeducativos como con algunos grupos de autoayuda. Pero me voy a tomar un segundo. Siempre hemos discutido con Danilo sobre todo que si bien no hay duda de que la psicoeducación es un tratamiento efectivo en el término de reducir el número de episodios, muchas veces no es factible. Es decir, es muy complejo armar los grupos psicoeducativos, tienen que ser 10, 12 personas en un horario, tienen que estar estables, tienen que estar tratados farmacológicamente de manera correcta. Y quería contarles que en el contexto de la pandemia nos hemos topado con una sorpresa que en realidad lo sabíamos, pero por taras propias, taras son tonteras propias de los médicos y los psicólogos, nunca habíamos terminado de impulsar, que es hacerlo a través de videollamado, es decir, de esta manera se pueden acercar grupos, gente que viven lejos o gente que no viven tan lejos, pero no podían viajar hasta el centro donde se reunían, porque tienen hijos, porque trabajan, por lo que sea, gente que vive en provincia, gente que vive en pueblos aislados y conformar grupos de una manera mucho más práctica e incluso mucho más íntima, ¿no? Es decir, ese es el desafío que esta pandemia nos puso a Área exacto. y a Nepsis en un plano de inescapabilidad. Ya no hay excusa para que hoy día no tratemos de armar esto y ofrecérselo a tanta gente que lo requiere. Ahora, en el transcurso del año pasado encontramos algo que está a medio camino entre lo que es un grupo de autoayuda y una psicoeducación, que es lo que llamamos grupo de seguimiento.
que es un encuentro grupal en donde cada 15 días se encuentran un grupo de pacientes con un terapeuta y un médico y hacen una ronda y cuentan cómo están. O sea, estoy más para arriba, más para abajo, estuve inestable, estuve con idea suicida, estuve muy bien. Comparten eso con el grupo. Obviamente se da un feedback y alguna indicación, y todos los encuentros se toca algún tema psicoeducativo, una píldora psicoeducativa. Está funcionando fantásticamente bien. Entonces, digo esto porque es una muy buena oportunidad para revisar esa manera de aproximarse a estos tratamientos. Y efectivamente, a veces era difícil acercar gente muy experta, digamos, pero ahora esto se ha facilitado y, como decía José, la excusa cayó, digamos, sin excusas. Sí. Solo para comentarles que mi amiga Francisca dice acá, excelente el programa de hoy, realmente Mariana se ve como una buenísima psicóloga. Qué bien enseñó y aclaró las dudas. Mariana, tienes la última palabra, nos tenemos que ir, si no Daniela nos corta la corriente. Nada, la verdad agradecerles, compartir con ustedes hoy, con toda la gente que nos escucha, esta información. Creo que es parte de la psicoeducación, ¿no? El transmitir claro los conceptos, el que cada uno que lo necesite sepa qué es lo que tiene que ir a buscar, ¿no? Y bueno, simplemente eso, ¿no? Que hay que buscar lo que realmente uno necesita. Y siempre nos quedamos con la sensación de que hay tanto más que pudiéramos seguir compartiendo las experiencias nuestras, la valiosísima experiencia de Mariana. Pero bueno, tenemos tantos programas como queramos porque, nada, si no tenemos ni patrocinadores, somos miserables. Mariana, muchísimas gracias, ha sido realmente un gran gusto, un privilegio tenerte. A ver si por ahí nos vuelves a acompañar. Maestro Strejilevich, Danilo Quirós, gusto de verlos. Seguimos parloteando de estas cosas el próximo lunes. ¿No es así? Sí es. Y me puse la gala. Chao, Sí. Sergio José. Cuidarse mucho todos que todavía estamos en fases Está álgida la críticas. cosa. Está muy álgida, sí. Bueno. Cuídese. Chao. Chao, chao. Usted